En este video vamos a estudiar espacios vectoriales. Entonces les voy a decir qué es un espacio vectorial. Un espacio vectorial es un conjunto de elementos que se llaman vectores junto con dos operaciones. Una operación interna, que es la suma de vectores, y una operación externa, que es la multiplicación por escalar. Los escalares son numeritos. En esta clase vamos a considerar que los escalares son siempre números reales. Entonces, otra vez, ¿qué es un espacio vectorial? Es un conjunto de vectores con dos operaciones. Pero lo más importante es que estas operaciones deben de satisfacer ciertos axiomas. ¿Qué es un axioma? Pues es una regla que se cumple, ¿no? Este es el conjunto de 8 axiomas que satisfacen las operaciones en un espacio vectorial. Piensen que son como las reglas del juego. Yo tengo mis vectores, puedo operarlos, ya sea con la suma de vectores o con la multiplicación por escalar, y las reglas del juego son estas 8 cosas que se cumplen, o identidades que se cumplen. Por ejemplo, para cualesquiera dos vectores A y B, siempre sucede que A más B es lo mismo que B más A. O, por ejemplo, esta otra, ¿no? Esta es la ley, a veces se le dice ley o la propiedad conmutativa, esta es la propiedad asociativa. Da lo mismo sumar B más C y luego a A sumarle ese nuevo vector que hacer primero A más B y a ese vector, A más B, sumarle el vector C. Otra importante es que debe de existir, es como regla, ¿no? Yo lo pido como regla del juego, como axioma. Debe de existir un vector. Observen aquí la notación. En esta tipografía, a todos los vectores los estoy denotando con letras en bold. Y a los escalares, que vamos a ver aquí más adelante, si se fijan estas letras que representan números reales, están representadas con la tipografía sin negritas. Entonces, continuemos aquí. Como regla, exigimos que debe de existir un vector. Observen que este no es el número 0, este es el vector 0. Y ese vector satisface la propiedad de que al sumarse con cualquier otro vector A, este vector permanece. Es decir, A más 0 es igual al vector A. Y esto sucede para todo vector A. También debe de existir para cada vector A en mi espacio vectorial otro vector al cual vamos a denotar como menos A, que es el inverso de A. El inverso en el sentido de que si yo sumo A más menos A, esto me debe de dar el vector 0. El vector 0 es el elemento neutro que garantizamos que existe por el axioma 3. Hasta aquí, todas estas primeras 4 reglas o axiomas tienen que ver con la suma de vectores. En estas siguientes 4 vamos a ver la operación multiplicación por escalar. Entonces, fíjense, aquí tenemos 2 leyes distributivas que son un poquito diferentes. En este axioma 5, lo que vemos es que dados 2 vectores AB y un escalar C, resulta que el nuevo vector que resulta de escalar por C o multiplicar por el número real C al vector A más B, eso es lo mismo que si yo primero escalo el vector A, luego escalo el vector B, es decir, multiplico C por A, multiplico C por B y al final sumo estos dos vectores. Eso da lo mismo que este otro lado. Aquí tienen otra ley en donde pues resulta que da lo mismo primero sumar los escalares C más D y multiplicarlos por A que si yo
a multiplicar C por A, D por A y al final sumar estos dos vectores. Aquí tenemos otra más, C por D, el escalar C por D multiplicado por A es lo mismo que multiplicar al escalar C por el vector A y luego a ese vector que obtengo multiplicarlo por C. Una última que es muy importante es el hecho de que tenemos un escalar que va a ser la identidad de nuestro campo. En este caso, como siempre estamos con números reales, este 1 sí es el 1 común y corriente que conocemos muy bien y a cual estamos acostumbrados. Pues resulta que el escalar 1, que ya conocemos, multiplicado por cualquier vector A, va a ser nuevamente el vector A. Yo ya sé que esto suena un poco raro, esta parte como axiomática, como de plantear esto como reglas del juego, como algo que está dado, esas son las reglas que vamos a seguir. Es un poco raro porque las operaciones que están aquí, pues son propiedades, mejor dicho, a las cuales estamos acostumbrados. Entonces no se nos ocurre que esto no pueda ser cierto, pero en la fundamentación de las matemáticas, a la hora de definir lo que es un espacio vectorial, lo tenemos que plantear de esta manera. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, esto es, digamos, la definición formal de un espacio vectorial. Lo que vamos a hacer ahora es identificar que en clase ya vimos ejemplos de espacios vectoriales. Es decir, yo ya les enseñé conjuntos de vectores junto con dos operaciones, la suma de vectores y la multiplicación por escalar, que satisfacen precisamente esto y por eso son espacios vectoriales. Lo que pasa es que pueden existir espacios vectoriales que no sean estos ejemplos que ya hemos visto. Entonces vamos a recordar el espacio euclidiano. Y el plan, y esta representación de los puntos en el plano cartesiano. ¿Qué es esto? Recuerden, ¿qué es R2? Es el producto cartesiano de R es el conjunto de números reales, con R, otra vez el conjunto de números reales. ¿Qué resulta este producto? Un conjunto cuyos elementos son parejas ordenadas. Y en estas parejas, cada entrada o cada coordenada, pues es un número real. Esto lo vamos a visualizar en el plano de la siguiente manera. Tenemos un punto especial que es el origen. De hecho, el origen va a tener coordenadas 0,0. Luego tenemos un eje infinito hasta allá y viene desde allá, infinito. Ese eje va a ser el eje de las X y representa gráficamente al conjunto de los números reales. Después vamos a tener otro eje, así también infinito, que va a ser el eje Y que representa otra copia de los números reales. Y cualquier punto en el espacio, por ejemplo va a estar identificado con una pareja ordenada de números reales según lo que estamos acostumbrados desde la secundaria, pues en el eje X tengo A1, en el eje Y tengo A2 y este punto pues es el punto A1, A2. Realmente este punto que puse aquí en este eje tendría las coordenadas A1, 0 y este que puse aquí en el eje Y tendría las coordenadas 0, A2. ¿De acuerdo? Y así nos organizamos con todos los puntos en el plano. Esto mismo lo podemos hacer también en el espacio. En 3 dimensiones, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 3 ejes, el eje X, el eje Y, el eje Z. Eso quiere decir que son 3 copias de los números reales, por eso le llamamos R3, el producto cartesiano de 3 copias de los números reales. ¿Y qué es esto? Es un conjunto de ternas
ordenadas en donde cada entrada o cada coordenada es un número real. Así, nuevamente, cada punto en el espacio, por ejemplo, corresponde a una terna de números reales, a 1, a 2, a 3, donde esos números reales son precisamente las coordenadas. Sobre el eje X avanzo a 1, sobre el eje Y avanzo a 2, entonces esto me da este punto, y sobre el eje Z, que es este vertical, avanzo a 3 y ahí llego al punto deseado en el espacio tridimensional. Aquí les puse un ejemplo concreto para que veamos, por ejemplo, este punto de aquí, los ejes están aquí, si los pueden observar. Este punto de aquí es el punto con coordenadas 3, menos 2, menos 6. 3 en el eje X, todos los ejes tienen un lado positivo a partir del origen y un lado negativo. El Z, por ejemplo, siempre se pone positivo para arriba y negativo para abajo. El Y aquí está puesto así, positivo en este sentido, donde está la flecha, y negativo en el otro sentido. Entonces vamos a ver, 3 unidades por el eje X, positivo. 2 unidades, pero negativas por el eje Y, entonces me voy para acá atrás. Y luego menos 6, esas son 6 unidades en este sentido, hacia abajo, paralelo al eje Z. Muy bien, ahora, quiero que recuerden que estos puntos en el espacio, ya sea de 2 dimensiones o de 3 dimensiones, los podemos pensar también como estos vectores. Una flecha que va desde el origen hasta el punto. Una flecha que va desde el origen hasta el punto. Estas flechas son lo que conocemos como vectores. Algebraicamente, el vector es la pareja ordenada o la terna ordenada. Pero geométricamente o visualmente vamos a pensar en estas flechas. Estas flechas tienen una magnitud, cuánto miden desde su punto inicial hasta su punto final. Tienen una dirección que es como en qué recta, por ejemplo en el plano, en qué recta, con qué pendiente están posicionados, y un sentido. Por ejemplo, si este es el origen, este es mi vector B, tiene una magnitud, está sobre esa recta y en este sentido, hacia allá. Este otro vector, menos B, fíjense que tiene la misma magnitud, está sobre la misma recta, estas rectas son paralelas, pero tiene el sentido opuesto. Aquí está el origen, aquí empieza y avanzamos en sentido opuesto. Ese es el vector menos B. Acuérdense que aquí yo dibujé los vectores así como sueltos, pero todos los vectores están anclados en el origen. Todos los vectores son estas flechas que van del origen hacia algún punto, en cualquier espacio, ya sea de 2 dimensiones, de 3, de 4, no importa. ¿Qué hemos estudiado con respecto a estos vectores? Hemos estudiado precisamente 2 operaciones. La primera es la multiplicación por un escalar. ¿Cómo se hace esta operación? Pues fíjense, si aquí está el origen y este es mi vector A es cualquier vector. En este caso, esta es una explicación en 2 dimensiones. A tiene las coordenadas A1, A2. ¿Quién va a ser el nuevo vector C por A? Recuerden que C es un número real, un escalar. Bueno, C por A va a ser un nuevo vector, este nuevo vector, en donde su primera coordenada va a ser el número C multiplicado por A1 y su segunda coordenada va a ser el número C multiplicado por A2. Observen que de esa manera, por ejemplo, aquí, el vector B que teníamos aquí con esta magnitud, en esta dirección y en ese sentido, ¿en qué se transforma si lo multiplico por 2? Pues va a permanecer en la misma recta, va a tener la misma dirección, pero su magnitud va a duplicarse. Eso es lo que pasa cuando multiplico por este 2. Si multiplico por un medio, lo mismo, se va a mantener con la misma dirección y el mismo sentido, pero su magnitud se va a reducir por un medio. Por eso se llama escalar.
Cuando multiplicamos por escalares negativos, lo que sucede es que se invierte el sentido. Aquí pueden ver cómo este es B y menos B va en la otra dirección. Sí, menos 1.5B, pues es voltear y escalar por 1.5. Ok, la suma de vectores también la estudiamos. Aquí la tienen nuevamente representada en 2 dimensiones. Si yo quiero sumar un vector A con un vector B, ¿qué hago? Recuerden, A es el vector de coordenadas A1, A2. Y B es el vector de coordenadas B1, B2. Acuérdense que todos los vectores están anclados en el origen. Entonces, este vector B en realidad debería de estar aquí, ¿no? B1, B2. Pero yo me lo puedo imaginar como que lo agarro y lo muevo, lo traslado y lo coloco en vez de iniciando en el origen, iniciando en donde termina A. Con esta concatenación es con la que visualizamos la suma A más B. Ahí a donde llego yo, concatenando B seguido de A, ese punto es la punta del vector que resulta de sumar A con B. ¿Y qué coordenadas tiene? Observen que tiene coordenadas A1 más B1, A1 más B1 y A2 más B2. Estos ejercicios los pueden hacer, los hemos hecho, aunque aquí es muy fácil de visualizar porque tanto A1, A2, B1 y B2 son números positivos, pero aún en otros casos en que yo tenga vectores en otros cuadrantes, sucede lo mismo. La suma de vectores definida así, coordenada a coordenada, resulta de concatenar los vectores. Y esto es en R2. Lo mismo sucede en R3. Y las mismas operaciones podemos definir en cualquier dimensión, como les decía antes. ¿Por qué considerar solo R2 o R3? Podemos considerar el espacio Rn, que es el producto de n copias de los números reales, producto cartesiano. ¿Qué es esto? Es un conjunto de n-hadas, a las cuales vamos a llamar vectores, en donde cada una de las entradas son números reales. ¿Cómo vamos a definir en este espacio la suma de vectores? Pues si yo tengo 2 vectores en Rn, por ejemplo, U y B, aquí observen que estoy utilizando la notación con gorrito para decir U es un vector. Entonces es esta n-hada. Aquí estos números U1, U2, UN sin gorritos son escalares. Todos ellos, todas estas entradas son números reales. Aquí tengo mi vector B con gorrito y estas son sus entradas. La suma del vector U más B es un nuevo vector. ¿Qué es esto? Pues una otra n-hada de números reales, en donde cada entrada, si se fijan, resulta de sumar las entradas correspondientes. En mi nuevo vector U más B, la primera entrada va a ser U1 más B1. La segunda entrada va a ser U2 más B2. Y así hasta la enésima entrada, que va a ser UN más BN. Esa es la suma de vectores. La multiplicación por escalar, ¿cómo la hacemos? Recuerden que T es un número real y si yo quiero saber quién es T por un vector U, pues ¿qué hago? Multiplico el escalar T por cada una de las entradas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con estos espacios? Pues resulta que estas operaciones, con estos vectores que hemos definido, que son estas n-hadas, satisfacen los 8 axiomas que yo les dije que requeríamos como reglas del juego para tener un espacio vectorial. Entonces, estos espacios Rn, desde R, R2, R3, cualquier espacio Rn para cualquier dimensión n, son espacios vectoriales. ¿Qué quiere decir? Sus elementos se llaman vectores y estas
operaciones que definimos, coordenada a coordenada, satisfacen todos estos axiomas. Eso se puede verificar, se puede demostrar uno por uno. No lo voy a hacer en este video, les voy a dejar algunas de tarea. Pero sí podemos visualizar algunas. Por ejemplo, esta de la conmutatividad de la suma, la hemos visualizado ya en clase. Imagínense que este es el vector A, este es el vector B, aquí tendríamos al origen. El vector B, en realidad, ya saben que todos los vectores están anclados en el origen, entonces el vector C en realidad iría aquí, anclado en el origen, pero yo me lo imagino que empieza desde aquí. Esta es la concatenación que me dice que A más B, ¿quién es este vector? Es el vector A más B. Pues resulta que da lo mismo hacerlo así, A más B, hacerlo así, B más A. Llego al mismo punto, este es mi vector nuevo A más B, llego al mismo punto concatenando A más B que concatenando B más A. ¿Sí lo ven? Esta otra, por ejemplo, no la hemos visto, la podemos verificar, la pueden verificar en R2 con este esquema. Imagínense que aquí está el origen, este es mi vector A, este es mi vector B y este es mi vector C. Ahí ya los tengo concatenados. Entonces, ¿quién sería la suma? A más el vector B más C. Pues me tengo que fijar quién es B más C. B más C es este vector. Entonces, si yo sumo A más B más C, llego a este punto. Mi vector último resultante es este. Pero da lo mismo que yo haga esto, este camino, esta concatenación, que esta otra. Puede ser que yo primero sume A más B, obteniendo este vector de aquí, y luego a este vector A más B le sume C. Llego al mismo punto, ¿de acuerdo? Esto también funciona en R3 y en cualquier dimensión. Se puede probar con la definición de manera algebraica que esto siempre se satisface. También tenemos un vector 0. A ver, ¿quién sería el vector 0? Acuérdense que este 0 de negritas no es el número 0, es un vector. ¿Quién va a ser en este espacio vectorial ese vector 0? Pues va a ser un vector muy especial, el origen. El vector que es 0,0,0,0 en todas las coordenadas. En la representación visual o geométrica, el origen ni siquiera es una flecha, es un punto. No tiene magnitud, ni dirección, ni sentido. Y ese vector es tan especial que es el único vector en el espacio que satisface esta propiedad, que para cualquier vector A, si sumamos A más 0, obtenemos el mismo vector A. Ahora el inverso aditivo. Cada vector A debe de tener su inverso. Pues, ¿quién va a ser? Si A es el vector A1, A2, AN, ¿quién va a ser mi vector negativo de A? Pues va a ser precisamente el -1 escalar multiplicado por A. ¿Y qué vector es ese? Pues a todas las entradas de A les voy a cambiar el signo. Y ese vector va a cumplir esta propiedad. Bueno, todas estas otras propiedades también las pueden verificar con la multiplicación por escalar. Y entonces tenemos, pues que ya conocemos un espacio vectorial. Sé que esto es raro porque, no sé, a mí se me hacía muy raro cuando era joven como ustedes. Pero piénsenlo, vemos dudas en clases. La primera pregunta es, bueno, sí, como que nos estamos haciendo bolas, ¿no? Estamos diciendo, definiendo un espacio vectorial de abstracto y luego estamos viendo que estos espacios de vectores que ya habíamos estudiado en realidad son un espacio vectorial porque cumplen estos axiomas, pero me parece un poco raro, ¿no? Como que dar la vuelta, ¿para qué? Lo que pasa es que hay otros espacios en matemáticas que no son estos espacios Rn,
cuyos vectores no son estas flechitas, son otros objetos que también son espacios vectoriales. Entonces, bueno, si quieren lo vamos a ver en clase en el siguiente bloque, pero pues les dejo esta teoría, repásenla y resolvemos dudas en clase. Chao.